y vamos a ver en el Salmo 37, versículo, y vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 4 dice así la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amados hermanos y hermanas, que en esta tarde estamos congregados, sentados en la presencia de Dios, gozándonos con los que se gozan, como está escrito, y oyendo la palabra bendita de Dios, la cual es de grande importancia para la vida de cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que nos juntamos en la presencia del Señor, hacemos bien, oiga, hermano y hermana, con venir. Y no solo esto, sino también hacemos bien con ponerle oído a la palabra de Dios, escuchar su voz, oiga, hermano, oír sus palabras, porque de ello depende la salud espiritual de cada uno de nosotros y aún lo material. En este versículo hallamos el consejo del Espíritu Santo por medio del salmista David. Y dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero leamos juntamente con este versículo en el Salmo 63, y digamos que dice la palabra aquí, en los versículos 1 y 2, y dice así la palabra de Dios: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Gracias a Dios, hermanos, cuando nosotros los creyentes en Cristo tomamos a Dios como el deleite de nuestra vida, no solamente espiritualmente, sino también materialmente, hermano. Porque cuando nosotros llegamos a deleitarnos en Dios, es cuando mantenemos una vida regocijada en Él, una vida llena de alegría, llena de satisfacción en Él, fíjese, hermano. Y para nosotros es una bendición muy grande, porque de esa manera es como asegura el Espíritu Santo por medio del salmista David, que Dios también hace una realidad los deseos, las peticiones que nacen de nuestro corazón en cuanto a la obra del Señor que está todavía sobre la faz de la tierra. Y seguramente también en cuanto a lo que nosotros deseamos y anhelamos mientras tanto que estemos en este mundo. Yo he pensado en cuanto al movimiento en la obra del Señor, o el movimiento en la iglesia desde su principio, desde su nacimiento, desde su comienzo. Fíjese, hermano, el pueblo de Dios siempre ha venido
buscando la presencia de Dios, colocando en Dios su confianza primeramente. Y siempre ha venido manifestando, colocando delante de Dios las peticiones hacia Él. Y esto, fíjese, hermano y hermana, declara que consideramos a Dios como el ser divino y todopoderoso, quien puede y tiene toda la autoridad para hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de nosotros, su pueblo, o en otras palabras, en la vida de la iglesia. Y no cabe duda desde el principio, del inicio de la vida del pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, siempre ha habido y lo habrá mientras tanto que la iglesia esté en el mundo, ese buen deseo de considerar el poder de Dios, de considerar siempre la gloria de Dios. Fíjese, hermano, entre nosotros, su pueblo, mayormente en conferencias, como en reuniones especiales y en la propia asamblea, ¿verdad? Donde yo pienso así de que cada uno, fíjese, hermano, cada miembro de una asamblea anhela ver la prosperidad, el crecimiento de una asamblea, salvo el creyente que es muy conformista y aunque mire que la asamblea está compuesta de unos 10 o 15 creyentes, unos 20, y con eso esté contento, tranquilo, satisfecho, pero no. Seguramente el propósito, el anhelo del pueblo de Dios siempre ha sido y será, mientras tanto que la iglesia esté en el mundo, el considerar el poder y la gloria del Señor en medio de nosotros, su pueblo, hermano. Por eso dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todo el tiempo de la iglesia, hermanos, siempre ha habido las peticiones que el pueblo siempre ha presentado delante de Dios. Y gracias a Dios, porque Dios, que es rico en misericordia, Él jamás ha dejado avergonzado a su pueblo, sino siempre también Él ha querido satisfacer el corazón del creyente, manifestándose ante de Él o ante de ellos en la grandeza de su misericordia. Fíjese, oigamos qué dice la palabra de Dios, oigamos cómo está escrito en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Leamos la palabra de Dios aquí en el capítulo que vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7. Oiga que dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo. Esta vez Pablo habla en cuanto a que el poder es solo de Dios. Fíjese, hermano. Y qué bueno es cuando el creyente llega a reconocer no solamente su inutilidad ante el gran poder de Dios, sino que también llega a considerar que solamente de Dios es el manifestar la excelencia de su poder en medio de nosotros al hacer cosas tan grandes, tan maravillosas, que nosotros como humanos muchas veces nos quedamos admirados y hasta sin palabras, fíjese, hermano, cómo expresar, cómo decir o cómo explicar las cosas tan maravillosas que Él hace entre nosotros, su pueblo. Por eso dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esa es la causa por la cual siempre en cada actividad que nosotros, la iglesia, llevamos a efecto, lo primero que hacemos es buscar al Señor en oración un tiempo, ya sea un mes, 2 meses o 3 meses. Algunos pasan orando años, fíjense, hermano, porque cada uno de nosotros entendemos que nosotros no tenemos tal capacidad para hacer las cosas que Él hace, como dijo también el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 5, 4 y 5. Pablo dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así dice la palabra. Y así también compara esas palabras el Espíritu Santo con el capítulo 15, el versículo 10 de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra: no que seamos competentes por nosotros mismos. Fíjese, hermano, jamás el pueblo de Dios se ha considerado competente por sí mismo. Es decir, como que hubiera alguna asamblea que dijera: nosotros no tenemos necesidad de buscar al Señor en oración, porque nosotros sí somos capaces para llevar a efecto una conferencia con nosotros mismos. Tenemos la capacidad, tenemos el poder de hacerlo y no tenemos necesidad de estar haciendo como otros lo hacen, de estar arrodillándose día a día delante de Dios. No, fíjense, hermano, todo el tiempo, a Dios gracias, todo el tiempo el pueblo de Dios se ha sentido que no son competentes, sino que necesitamos de Dios, porque solamente Él es el único Dios todopoderoso de quien nosotros podemos confiar en todo lo que hacemos mientras tanto que estemos sobre la faz de esta tierra. Oiga qué dice la palabra. Lean en el Salmo 29. Salmo 29. Y vamos a leer lo que dice la palabra en el versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con pan. Esta vez también el Espíritu Santo, por medio del salmista David, dice, y seguramente, hermanos amados, que así es, ¿verdad? Ninguno puede dudar, ninguno puede decir, ¿será cierto? No. Yo creo que a estas alturas en las cuales estamos, cada uno de nosotros somos conscientes que cada vez que la iglesia nos congregamos para una actividad grande o pequeña, es Él el que da la capacidad, el que da el poder a su pueblo, porque Él mismo es el que da la fuerza, la capacidad, la fortaleza a su pueblo, como dice en el versículo 8 del Salmo 28. Oigan, dice la palabra: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. El versículo 9 dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Oigan, Jehová dará poder a su pueblo. Gracias a Dios, hermanos, porque la iglesia tiene colocada su confianza en Dios, de que Él es el que da esa capacidad para llevar a efecto la conferencia. Ahorita que ya estamos en vísperas de la gran conferencia general, nos hemos dado cuenta nosotros del movimiento en una conferencia general
que cada año ha venido engrandeciéndose, ha venido aumentando el pueblo de Dios, y cada año las conferencias generales son más grandes que los años anteriores. Pero gracias a Dios, porque Dios ha dado y dará siempre el poder a su pueblo para llevar a efecto una conferencia así. Fíjese, hermano, porque Él es el único quien puede suplir la necesidad de su pueblo. Como dice la palabra, Él da la fuerza, la capacidad a su pueblo para realizar una conferencia tan grande, fíjese, hermano, como una conferencia local. Oiga que dice la palabra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, y oiga, lea la palabra de Dios, lo que dice en el capítulo, vamos a ver lo que dice en el primer libro de las Crónicas, y oiga qué dice la palabra de Dios aquí. Gracias a Dios, hermanos, por tanta palabra que el Señor nos hace oír en cada conferencia. Capítulo 29 y el versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Por eso, va a leer lo que está escrito también aquí en este libro de uno de los profetas en el pasado, como fuera el profeta Joel. Oiga usted que dice la palabra aquí en este libro del profeta Joel, que dice la palabra en el capítulo 2 y el versículo que vamos a leer, dice la palabra: reunid al pueblo. Él no dice aquí reunir solamente a unos 200 o a unos 300, no dice así la palabra. La orden de Él es reunir al pueblo, como oíamos en el primer versículo que el ministro de Dios citaba en el primer mensaje por la mañana. En el tiempo de Moisés, la palabra de Dios dice que Dios ordenó a Moisés para que reuniera al pueblo. Fíjese, hermano. Y esta vez hallamos también que en el tiempo del profeta Joel, también el Señor dijo reunir al pueblo. Fíjese, hermano. Santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Si Él dice reunir al pueblo, es porque Él sabe que Él está entre su pueblo y que Él es el que va a suplir toda la necesidad que haya entre su pueblo. Fíjese, hermano. Por lo cual no queda más en nosotros que tomar esas palabras de Él y colocarlas en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerle y juntar al pueblo. Fíjese, hermano, juntar al pueblo para que el pueblo se junte, para que el pueblo se reúna, para que el pueblo se congregue. Y ya les vuelvo a repetir, los ancianos no dicen ellos, vamos a mandar unas invitaciones nada más, solo para 2 o 3 asambleas. No, sale en el listado general y todas las asambleas llegan a saber que en San Francisco de la Unión hay conferencias, que hay conferencias también en Sucubán, que hay conferencias también en San Gabriel, pero que es el Señor, como dijo Simón Pedro en una ocasión, es el Señor. Fíjese, hermano, es el Señor el que da el poder a su pueblo, porque Él quiere
conceder a su pueblo el deseo de sus corazones, la petición que manifestaron delante de Él, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que el deseo, el anhelo ferviente del corazón del pueblo de Dios es mirar, hermanos, el poder mirar la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos satisface, es lo que nos alegra, es lo que aumenta en nosotros esa confianza y es lo que nos estimula. Fíjense, hermano, para llevar a efecto conferencias, gracias a Dios, ¿verdad?, por ese movimiento en la obra de Dios. Reunir al pueblo. Oiga que dice la palabra en el versículo 26 del capítulo 2 que tenemos. Oiga que dice la palabra en el capítulo 2, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gracias a Dios. Oiga que dice, comeréis hasta saciaros. De manera entonces que si nosotros no tratamos de alimentar nuestro vientre espiritual, ya es realmente la pura negligencia de cada uno de nosotros no hacer como lo hizo un hombre en el pasado, que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Por eso nosotros, hermanos, si el Señor nos junta, nos congrega delante de Él, es porque Él quiere sustentarnos, Él quiere alimentarnos, Él quiere nutrirnos con su buena palabra, con el fin de que nosotros sintamos una vida espiritual, pero llena de armonía en cuanto a Él, primeramente, para oírle, para escuchar sus consejos, porque yo siempre he dicho, si en algún mensaje Él concede un mensaje de amonestación, es porque Él sabe que hay una necesidad en la vida del pueblo de Dios de una amonestación. Si en un mensaje de la palabra de Dios, ya sea jueves, viernes o sábado, hay un mensaje con una fuerte exhortación, es porque Él sabe que eso es lo que necesita el pueblo. Fíjense, hermano, lo que necesita el pueblo. Lo mismo que si entre todos los mensajes en una conferencia hay un mensaje de consolación, es porque Él sabe que el pueblo necesita un mensaje de consolación, porque Él mira la necesidad de cada uno de nosotros, hermanos. Pero Él dice, comeréis hasta saciados. Haremos bien nosotros entonces de tratar de sustentarnos con la palabra de Dios. Ninguno, oye hermano y hermana, ninguno tiene el derecho de salir de una conferencia y decir, yo me voy como vine, porque si usted se va como vino, ya es problema muy suyo. Si usted se va para la casa y se va vacía como vino, si vino a la conferencia sin paz y se va sin paz, ya es muy cosa suya. Si usted viene a la conferencia sufriendo una enorme debilidad espiritual y se va otra vez para su casa toda débil, es porque realmente es una negligencia muy suya. De lo contrario, el Señor lo que Él anhela es de que usted y yo nos saciemos con la palabra, como dice aquí, comeréis hasta saciar. De hecho, podemos pensar un momento como cuando el Señor le dio de comer a más de 5,000 personas. En la antigua versión dice, y se hartaron y sobró. Así dice la palabra. Y se hartaron y sobró. Quiere decir que se saciaron, comieron. Fíjese, hermano, de modo que ya no les cabía más. Gracias a Dios. Ojalá que también nosotros nos alimentemos bien de la palabra de Dios. Dice la palabra, comeréis hasta saciados. Podemos pensar
pensar también en cuanto a la comida material. Fíjese, hermano. Si usted no quiso almorzar hoy, fue cosa muy suya, porque comida hubo, comida hay en la cena, comida hay en el desayuno para el día de mañana. Si el Señor no viniera por su pueblo hoy, comida va a haber para el almuerzo, comida otra vez para la cena. Y si usted no quiere comer, es muy cosa suya. Pero el propósito de congregarnos, fíjese, hermano, para hacer una realidad el deseo del corazón de su pueblo, de considerar su poder y su gloria en medio de nosotros, Él lo hace, fíjese, hermano, porque dice la palabra en el versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Qué lindo es cuando se llega a conocer que el Señor está con nosotros y Él es el que hace todas las cosas que para nosotros son difíciles, o imposibles de hacerlas, pero Él lo hace, hermano. Él lo hace. Dice la palabra, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Es muy cierto. ¿A quién otro podemos ir? Dice la palabra, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca el pueblo se ha quedado avergonzado desde su inicio, desde su principio, desde el inicio de su caminata, de su carrera en este mundo. Jamás Él ha dejado avergonzado a su pueblo, jamás nos ha avergonzado y jamás quedará su pueblo avergonzado, fíjese, hermano, sino antes Él siempre nos dará el triunfo deseado, anhelado, viendo almas salvas para la gloria de su santo nombre, viendo bautizados, restaurados a la comunión, porque Él está con nosotros y Él en su misericordia muestra, manifiesta, hermanos amados, su poder y su gloria en medio de su pueblo. Usted puede leer esa historia tan real, tan verdadera, tan maravillosa, allá en el capítulo 14 del Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 15 al 21, donde hallamos que el Señor le dio de comer a más de 5,000 personas, y después de que hubieron comido todos, sobró. ¿Cuál fue la causa de ello? Ay, hermano, porque ahí podemos considerar a Cristo con aquellos 5 panes y aquellos 3 peces en sus manos. ¿Qué era eso para darle de comer a más de 5,000 personas? Pero como Él colocó esos panes, esos peces, Él los tuvo en sus manos y lo multiplicó y le dio de comer a toda esa gran multitud. Fíjese, hermano, qué lindo es cuando también nosotros colocamos todas las cosas en las manos de Cristo y Él sabrá, hermanos amados, hacer grandes maravillas en medio de nosotros, que no queda más en nosotros, como dijeron algunos en el pasado. Bien lo ha hecho todo, fíjese, hermano, bien lo ha hecho todo. Y otros dijeron, hoy hemos visto maravillas. Fíjese, hermano, eso es lo que nos alegra y es lo que nos hace venir y estar en la presencia de Dios para oír sus palabras. Gracias a Dios, hermano. ¿Recuerda usted que en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, ese hombre también le dice a Dios, yo conozco, le dice, que todo lo puedes? Fíjese, hermano, eso lo dirá también el pueblo de Dios de esta asamblea, ahora que nos hemos juntado este primer día de conferencia, y miramos cuánto pueblo vino hoy, ¿verdad? ¿Cuánto pueblo vino hoy? ¿Saber cuánto más le da mañana? Y el sábado ya no vamos a caber en este salón, pero gracias a Dios. Él es el que dice reunir al pueblo. Fíjese, hermano, porque Él quiere manifestar su poder y su gloria en medio de nosotros, su pueblo. Gracias damos a Él por su palabra que nos ha hecho oírla, y quiera bendecirla en nuestros corazones.